Dios les bendiga, amados. Esta es una versión más de su programa Verdaderos Adoradores. Déjenme usar esto aquí porque esto es importante. Que es una segunda grabación que hago del programa. Muy bien. Esta es una versión más de su programa Verdaderos Adoradores. Y hoy nosotros tenemos un mensaje que llevo días, el Señor trabajando conmigo ese mensaje, y se llama el síndrome de Judas. Se llama este programa que tenemos en el día de hoy. Y vamos a trabajar, por supuesto, con Judas. Vamos a leer unas cuantas porciones durante el día de hoy para ir trabajando nuestro caso y nuestro tema. Dice Mateo 10, si puede buscarlo conmigo, Mateo 10, del 1 al 4. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escuche esto. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. El tema nuestro en el día de hoy. Vamos a leer un pedacito también en Marcos 13, 19. Y Marcos 13, 19, para comenzar con esto, antes de pasar a Juan. Marcos 13, 19. Dice así. No, es Marcos 3, 13, perdóneme. Marcos 3, 13. Marcos 3, 13 dice de la siguiente manera. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Okay. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí menciona a los discípulos, que siempre los mencionan en el mismo orden. Esto es bien importante, porque hay unos primero y otros después. Por eso cuando Pablo menciona el orden de los ministerios, si no me equivoco, en 1 Corintios 12, va a poner apóstoles, número 1, profetas segundo, tercero, evangelistas, cuarto, pastores y quinto, maestros, en ese orden. ¿Por qué Dios lo tiene así? No sabemos, pero más o menos tenemos una idea, ¿verdad? Pero no vamos a estar especulando aquí. Ok. El síndrome de Judas. El síndrome de Judas. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que yo hable con ustedes. Judas Iscariote, que se cree que el nombre pudo haber sido porque él vino de Queriot. Su papá se llamaba Simón, pero no lo mencionan Simón Iscariote. Ya lo dicen que Judas Iscariote es hijo de Simón. Pudo haber venido de Queriot
un lugar llamado Keriot en Israel, o se cree también que Judas pudo haber sido un sicario, que eran unos asesinos entre los que querían fuera a los romanos. Así que más o menos vamos viendo el cuadrito de Judas, ¿verdad? Ok. Judas, como dice Mateo, como dice Marcos, que acabamos de leer, Mateo 10 y Marcos 3, Cristo escogió a 12, que eran sus íntimos, ¿verdad? Entre esos 12 tenía 3 o 4 que eran más íntimos todavía. Estaba Jacobo el mayor, Pedro, Juan y a veces mencionan a Andrés. Ok. A Cristo lo seguía una multitud de personas. Había mujeres que lo seguían y lo ayudaban económicamente. Dios te bendiga, Gladys. Lo ayudaban económicamente. Entonces, Cristo escoge esos 12. Y mire lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. Dice Mateo que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay un momento dado donde Cristo no solamente los envía a ellos, sino que envía a otros, un total de 70 personas, a predicar, que les dice que no lleven alforja, que no lleven dinero, que no lleven una segunda tanda de ropa, que les dice, ¿verdad? Que no lleven nada de eso, que confíen en Él y que donde los reciban, entren. Le dieron, por lo que vemos en las Escrituras, le dieron lugar para que ellos durmieran en diferentes sitios y ellos vinieron bien regocijados. Entre esos estaba Judas. Judas había sido escogido, fíjense que nos dice Marcos. Si no terminamos este estudio hoy, lo vamos a terminar en una próxima ocasión, pero lo terminamos. Nos dice Marcos en Marcos 3, déjame ver dónde fue que yo lo vi, perdónenme, Marcos 3, 13. Marcos 3, que no quiero equivocarme en nada, por lo menos que uno pueda, dice, Marcos 3:13 dice, que lo leímos ahora, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Judas fue escogido, como yo hablaba ayer con Natacha, una joven que Dios está levantando de una forma especial. Fue mi estudiante por muchos años, por algunos años en Ana Geméndez, y pues está siendo usada por el Señor de una forma espectacular. Pues yo hablaba anoche con Natacha, aparte de este bosquejo, porque hablando con ella salió esto, pero ya Dios me venía trabajando este tema. Y yo hablaba con Natacha ayer y le decía que Cristo había escogido a Judas de a dedo. Judas fue escogido. Judas fue escogido, amados. Judas no fue un accidente, no estaba con los montones de gente que seguían a Cristo, no. Judas fue escogido. Y de Judas se habla, le voy a buscar aquí, en el Salmo 41:9, sobre la persona que sería el que traicionaría a Cristo. Allá hay una profecía. Había una profecía sobre Judas. Ya, y no es que Dios tenga ya todo planchado, que quiera que se... porque la gente seguida hacen unas teologías de ellos, ¿verdad? Teologías de la calle.
no es que Dios tuviera a Judas para que se perdiera, no, es que Dios te conoce. Por eso es que la Biblia dice, a los que conoció, a esos también escogió, porque ya Dios sabe quién era quién le iba a servir y quién no le iba a servir. Pues ya Judas estaba en la profecía. Dios es Dios soberano. Y Judas, Dios lo escogió de a dedo. Dijo, estos 12 son los que yo quiero que estén conmigo, que yo les voy a dar la enseñanza directa. Y dice Efesios 2. Efesios 2 dice que los apóstoles, igual que los profetas, son el parte el fundamento del edificio que luego seguiría la iglesia. Apóstoles y profetas. Así que cuando hablamos un poquito, vamos a meter este temita aquí, que luego lo vamos a trabajar más adelante. Cuando hablamos de Pedro, que como decía mi pastor Elías Torres el domingo, Pedro, y eso yo lo tenía bien claro hace mucho tiempo, Pedro quiere decir piedrita pequeña, pero cuando hablamos de Cristo es la roca. No es lo mismo una piedrita que una roca. ¿Ok? O que la peña de Oreb, que también tipificaba a Cristo. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento, hay que leer Biblia, que la peña los seguía en los 40 años que estuvieron, ¿verdad? Así que eso es harina de otro costal. Pero Judas fue de ese grupo llamado. No podemos decir que Judas fue el fundamento, porque a Judas fue sustituido. Primero por Matatías y luego Dios llama, Cristo mismo llama a Pablo personalmente y se le revela, se le aparece, porque Cristo está vivo. Así que, de primera intención, Judas fue llamado por Cristo y fue parte de los 12 apóstoles. Fue discípulo, o sea que aprendía de su maestro, los rabís tenían discípulos, y fue también, Judas, fue también apóstol. Un apóstol no es cualquier cosa. Un apóstol es uno, según algunos teólogos, en su interpretación bíblica, es uno que ha visto a Cristo, pero también es un mensajero llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero son personas, o sea, no todos los que andaban con Cristo lo seguían y creían en él fueron llamados apóstoles. Fueron esos 12. ¿Ok? Él los llamó apóstoles. Muy bien. Ya tenemos la primera parte de nuestro piso sobre Judas. Judas desde el principio, dice la Biblia que Judas se conocía como que metía la mano en la bolsa. Había sido escogido no solamente como apóstol, como discípulo, de dedo por Cristo, había echado fuera demonios y había sanado enfermos porque fue enviado por el Señor. Era de su grupo que Dios sabía, que el Señor Jesucristo, que es Dios, había escogido. Pero Judas, además de eso, lo habían hecho el tesorero, el que tenía el dinero para comprar comida, para buscar un lugar tal vez de quedarse, ¿verdad? Esos detalles no los tenemos, pero sí, lo de buscar comida lo tenemos porque lo vimos con la samaritana, ¿verdad? Donde ellos fueron a buscar comida. Pues tenían que tener un dinero para poder pagar. Así que con eso ellos se movían. Judas era la persona, pero desde el principio nos dice que Judas metía la mano en la bolsa, sustraía. O sea que una de las características del síndrome de Judas es que además de su pasado,
que pudo haber sido, esto lo podemos poner entre comillas, pudo haber sido de un grupo de asesinos, de los que separatistas de entre los judíos contra los romanos, y que había creído en Cristo. Al ser llamado, Cristo lo tuvo que haber llamado porque él creyó, y de que había echado demonios, pero Judas tenía una cosa que se llama el hombre fuerte. Yo creo que podemos llamar el título de este programa, el síndrome de Judas y el hombre fuerte. El hombre fuerte aparece en Mateo 27:5. Vamos a buscarlo. Mateo 27:5. Dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok. El hombre fuerte de Judas parecía ser la ambición. Lo vemos en su característica, en su comentario número 1. Juan dice que cuando él se molesta por la unción que le están haciendo a Jesucristo, él dice, este dinero pudo haber sido vendido a los pobres. Y dice Juan, no, decía esto no porque se preocupara por los pobres. Mire, si ellos lo conocían, estuvieron 3 años juntos. Decía esto, dice Juan, no porque se preocupara por los pobres, sino porque sustraía de la bolsa. O sea, que el hombre fuerte de Judas, cuando hablamos del hombre fuerte, es ese espíritu demonio que controla a algunas personas, porque cuando tú vienes a Cristo se supone que tú eres limpio. Por eso Cristo les dijo en la cena, cuando se levanta en medio de la cena a lavarle los pies a los discípulos, le dice, ustedes están limpios, pero no están limpios todos, ¿verdad? Ustedes están limpios, pero no están limpios todos. Y esto lo dice por Judas. Porque Judas estaba siendo dirigido por Satanás y había dejado que Satanás le hablara, que Satanás lo dirigiera. O sea, esto es una cosa bien, bien interesante, porque esto lo estoy diciendo porque nosotros podemos ver en las iglesias de hoy gente tipo Judas. Por eso es que el Señor me dio este mensaje. Se llama el síndrome de Judas. Y el Señor me lo dio con nombre, con título. Y hace días que Dios está trabajando conmigo este mensaje. Y lo tengo que dar. Judas, tristemente hablando, saludo a los que están entrando. Judas, tristemente hablando, aunque era apóstol, había sido elegido por Cristo como de dedo. Cristo dijo, todos 12 son los que yo quiero conmigo, son mis apóstoles, los que yo le voy a dar. Usted sabe lo que es que Cristo le dé un título de apóstol a una persona. Miriam, Dios te bendiga. Un título de apóstol, que no era cualquier cosa. Imagínate que Pablo dice, y al último de los apóstoles, como un abortivo, me escogió a mí. El apóstol, aunque hay gente que lo quieren rebajar un poco, no es cualquiera no es un apóstol. Dios te bendiga, mi amor. Cualquiera no es un apóstol. Pablo dice, el último, como un abortivo, me escogió a mí. Y él dice que yo no soy digno de ser llamado mi apóstol, porque yo perseguí la iglesia, dice Pablo. Pero claro, ya Dios lo había limpiado.
Cuando tú vienes a Cristo, tú y yo somos limpios de la vieja criatura, pero Judas venía cargando con esa vieja criatura y nunca la dejó. Por eso es que Cristo dice, ustedes son limpios. No todos son limpios, refiriéndose a Judas. Ese síndrome de Judas existe en la iglesia. Mira lo que dice Juan 13. Voy a leer rapidito algunas partes de Juan 13. Porque la parte final sobre Judas es bien importante. En Juan 13, le voy a leer algunas partes. Juan 13:2. Vamos desde el 1, que aquí hay una cosa preciosa. Antes de ir a la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, incluso a Judas. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, mire esto, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ve que no dice Simón Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Puede ser que esto de Iscariote fuera como le hicieron con el Simón el cananista, que le dicen así porque era de los celotes. Pues puede ser que esto de Judas Iscariote le dijeran así porque era de ese grupo de asesinos. Como Cristo escogió un montón de gente que eran unos impíos. Mateo era un publicano. Pedro era un impulsivo. Simón, otro, el celote, había sido parte de integrante de este grupo de los celotes, que eran mal mirados por Roma. Y entonces, Judas Iscariote, pues puede haber sido parte de ese grupo de asesinos. ¿Qué sucede? Que aquí el Señor el Espíritu Santo le da la revelación a Juan. Y Juan pone, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ahí viene la parte donde Cristo le lava los pies a los discípulos. Más adelante, mire lo que dice Juan 13. En Juan 13 dice, un poquito más arriba, en Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ya Cristo lo sabía, se tenía que cumplir la profecía y ya Judas, Cristo lo había conocido desde desde antes de la fundación del mundo, sabía lo que había. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ellos no sabían. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, que es Juan hablando del mismo, estaba recostado al lado de Jesús. Él se recostaba en el pecho de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Como Juan estaba sentado al lado de Jesús, Simón Pedro le dijo, pregúntale a ver de quién él habla, quién es el que le va a entregar. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, qué privilegio, amado. Pero pronto nosotros vamos a estar allí, también recostados con el Señor. Le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Mire esto es importante. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice el verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía en la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta,
o que diese algo a los pobres. O sea, que Cristo se lo dijo bajito. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, como dice un hermano que comenta los programas cristianos, que se llama Brandon. Eso de que salió de noche es bien importante. Eso de que salió de noche es importante porque Cristo es la luz de las tinieblas. Y dice la Biblia que el que es, ¿verdad? El que no es bueno, de noche anda, en oscuridad anda. Fíjate que Judas, dice la Biblia que Satanás entró en él con el bocado. Porque ya Satanás de afuera lo estaba, de alguna forma lo tenía controlado y era el hombre fuerte. Pero cuando él toma ese bocado, ¿verdad? Satanás lo posee por completo. Y nosotros podemos pensar, ¿y por qué cuando tomó el bocado? Él aceptó el bocado de parte del Señor, como si él fuera impersonando una cosa que no era. Cuando yo impersono algo que yo no soy, yo le estoy abriendo el camino a Satanás para que me posea completa. Cuando yo soy hipócrita, como eran los fariseos y los saduceos, y yo estoy impersonando, haciéndome pasar por alguien que yo no soy, él le acepta a Cristo. Ese gesto, porque dice el Salmo 41:9. Vamos al Salmo 41:9. Gracias le doy al Señor por su revelación maravillosa y su presencia en nuestras vidas en esta hora. En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, mire esto, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esto se refiere a Judas. Judas es un hipócrita, un mentiroso, y está impersonando a alguien que tiene en quien Cristo tiene confianza. Por lo tanto, cuando él le acepta ese bocado a Cristo, haciéndose pasar por alguien que es íntimo, hay otra porción que dice, aún tú, mi amigo, mi familiar, mi íntimo, dice otra porción de la Biblia, alzó contra mí el calcañar. Entonces, Judas le acepta esa comida al maestro sabiendo que él está en pecado, que él ya ha hecho arreglos, ya está pensando, ¿verdad? ¿Cómo entregar al maestro? Que ya le está en esas conversaciones con los del Sanedrín. Y sin embargo le acepta ese gesto de Cristo, que Cristo le está diciendo, yo te doy este bocado, tú comes de mi plato. Tú comes de mi plato porque tú eres mi íntimo.